En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Y vamos a conversar con Luis Lescano y también en breves momentos entrará con nosotros Andrés. Andrés creo que ha tenido un problema de conexión, me parece, en este momento, pero ya se conectará Andrés Oblitas, que él es gerente de FIPES. Pero ya está con nosotros Lucho Lescano. Yo le digo Lucho de cariño porque ya nos conocemos bastante tiempo, largas jornadas educativas en pro de la calidad educativa del país. Lucho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gustavo, muchas gracias por la entrevista, un placer verte. Saludos, Andrés. Igualmente, un gusto conocerte, Andrés. Ambos por hablar un poco de su materia, ¿no? Porque la materia que ustedes manejan es tema de derecho educativo, pero ambos son gerentes generales de dos grupos importantes. Uno, Lucho es gerente general de FIPES, que agremia una serie de sector de universidades, y Andrés Oblitas, gerente general también de Asiste Perú. Entonces, el lado de institutos. Yo la primera pregunta que les lanzo a los dos, de frente, sin anestesia. ¿Cómo va el proceso de licenciamiento o mejora de los temas de la calidad educativa? Mi sospecha es que en año y medio no se dice nada, pero quisiéramos saber ustedes como usuarios cómo ven ese proceso. En el caso, Lucho, de las universidades, ya se abrió la opción de más filiales, hay opciones de trabajar otras estrategias, hay opciones de que se abran nuevas carreras o nuevas universidades entren en el mercado. Andrés, culminó ya el licenciamiento de institutos. Yo sé que el grupo de Asiste pasó rápidamente por el tema del licenciamiento. ¿Qué viene de cara a los institutos? Se necesita mano de obra, se necesita técnicos en el país, pero yo no sé cómo está la regulación. Entonces, año y medio, me hemos escuchado mucho y sí quisiera saber de ustedes de primera mano cómo va. ¿Quién quiere empezar? ¿Andrés o Lucho? Ustedes deciden, ¿ah? Hacemos como el Congreso. Sí, a ver, Lucho, adelante, Lucho. Primero, empezamos con Lucho entonces y de ahí con Andrés. Muchas gracias, Gustavo. Nuevamente te reitero mi agradecimiento por la invitación y un placer estar compartiendo este escenario con Andrés de Asiste Perú, gerente general de Asiste Perú. El proceso de licenciamiento en el que se encuentran las universidades, por lo menos en el grado de avance, es distinto al de los institutos. Yo me voy a referir a las universidades exclusivamente, que como saben pasaron lo que se denomina el licenciamiento 1.0. Y eso significó que de las 145, 146 universidades y escuelas de posgrado que existen en el país, la tercera parte ha salido del sistema, o por lo menos están en un proceso de cese de actividades. Hace muy poco hemos escuchado la noticia de la denegatoria por segunda vez en el licenciamiento de la universidad a las peruanas, que ha pasado por unas condiciones básicas de calidad distintas a las que pasaron todas con motivo del licenciamiento 1.0. Estas han sido unas condiciones básicas de calidad algo más rígidas que las anteriores, subieron un poco la valla. Lo cierto es que en las universidades han quedado aproximadamente 50% de universidades públicas y el 50% de universidades privadas, todavía con predominancia de las universidades privadas, que probablemente estén cerca de las dos terceras partes siendo atendidas por la iniciativa privada. Hay pues un sistema de licenciamiento universitario que ha avanzado bastante. Creo que la principal fortaleza, en este caso de la SUNEDI como organismo que se encargó del licenciamiento, creo que fue la de sanear el sistema universitario, lo cual nos parece bien, y al mismo tiempo nos preocupa la posibilidad de que regresen por la puerta falsa
universidades que han sido denegadas. En todo caso, habrá siempre un licenciamiento 2.0 y tendrán la oportunidad, como han tenido las peruanas, de pasar por un proceso más rígido. Creo que el proceso de licenciamiento de las universidades ha cumplido su meta. Hay que mirar ahora los procesos de acreditación. Hay que mirar ahora el SINEACE, las agencias internacionales de acreditación, que es donde radica y permite que la mejora continua de la calidad se instale en las instituciones de educación superior, no con condiciones mínimas, no con condiciones básicas, sino con procesos en los que se involucra a toda la comunidad universitaria para que crezcan y puedan tener una formación estudiantil que cada vez implique mayores condiciones de calidad que vayan acercando a la excelencia educativa. Ujú. Bien, ese es en el caso de las universidades. Andrés, cuéntanos un poquito los institutos, ¿cómo van? Muchas gracias por la invitación. En realidad, nuestro caso es bastante diferente de las universidades, como lo ha comentado Lucho. Actualmente estamos hablando de 750 institutos a nivel nacional. De esta cantidad, el 53% son privados y hasta antes del cierre lamentable de la ventanilla en el primer trimestre del 2020, previo al cierre del país por la pandemia, habían logrado su licenciamiento alrededor de 90 instituciones. Bien dices tú que de los 23 afiliados de Asiste Perú, todos están licenciados, excepto dos que lamentablemente se quedaron con los expedientes en la mano y se vieron perjudicados por el cierre de la ventanilla. Asiste Perú, a través de diferentes medios de comunicación, con Lucho como vocero, con Cristian Vigil, nuestro presidente, como vocero, insistieron mucho desde mayo de este año para la apertura de la ventanilla, que no era otra cosa que la publicación de las condiciones básicas de calidad. Y lo logramos en el último semestre del año. Hay que reconocer que el Ministerio de Educación, a través de el director Tutuy y el director Melo, nos han dado cierta apertura para poder conversar, pero estamos en ese proceso y requerimos de más. Tú lo has dicho, nosotros, como Asiste Perú, siempre hemos tratado de empujar la mejora de la calidad educativa para todos los institutos, no solamente para los privados. Lamentablemente, tenemos hoy por hoy una preocupación, y es que tenemos 2 años y medio de haber desarrollado habilidades de despachar contenidos a través de la virtualidad. Hemos tenido tremendas supervisiones en los semestres de parte de la Dirección Regional, tanto de Lima como de las otras regiones, y ahora estamos muy preocupados porque hay un importante número de estudiantes que podría haberse perjudicado si es que el gobierno decidiera de alguna manera convertir en obligatorio la entrega de la modalidad presencial en todos los institutos. Es un tema que realmente nos tiene muy preocupados. Ok, entonces tenemos un panorama distinto en ambos sectores. Ahora yo quisiera preguntar un poquito ya post pandemia, aunque algunos hablan ya quinta ola, la próxima nos van a dar la octava ola, pero más allá de las olas del COVID, que sí afectó y a la educación definitivamente, pero también hay un gran aprendizaje, que el tema híbrido o virtual o semipresencial es una realidad. Creo que tanto para institutos como para universidades. Ahora, la regulación peruana no del todo camina acorde a los tiempos. Ustedes como ambos, como expertos, ven que esa regulación se abra pronto a poder hablar de repente una semipresencialidad cada vez, pero ya que permanezca tanto en las universidades, que sé que hay un tema más flexible, en el caso de los institutos, es posible hablar de una virtualidad en institutos y es reconocido, o esto todavía estamos en pañales en el Perú, porque esto en otros países del mundo se da. Es normal y se ha demostrado que la educación presencial es muy buena, pero la educación a distancia también es buena. Y tan buena que incluso las privadas fueron las primeras que ejecutaron
la educación pública, la educación en línea o a distancia. Las públicas demoraron bastante. Yo no voy a dar más detalles sobre las públicas, porque la verdad sacaría data que la verdad que nos dolería ampliamente. Y no estoy hablando de universidades, queridos amigos, solamente les digo como paréntesis que están en esquina, que están en Ayacucho, que están en Quito. No, digo universidades nacionales grandes de Lima que demoraron hasta 8 o 9 meses para empezar un tema virtual en medio de pandemia. Las privadas no fue así. ¿Esto todavía es posible? ¿Cómo los ves, Lucho, en el caso de las universidades? Y Andrés, ¿es posible hablar de un sistema híbrido o semipresencial en institutos como ya algo normal en el país? ¿O creen que todavía eso estamos lejos? Si permite, Andrés, Totalmente, primero. totalmente, Gustavo. No solamente es posible, sino es necesario. Consideramos nosotros, y concuerdo ahí contigo, que la palabra es flexibilidad. El estudiante requiere tener un servicio flexible, de acuerdo a sus requerimientos de empleabilidad, de acuerdo a sus requerimientos de ubicación, de vivienda y varios otros componentes más que podríamos conversar. Asociaría la calidad no a la región, porque tenemos un asociado muy importante en Ayacucho, que la verdad que tiene un sistema LMS muy potente, ha desarrollado muy bien su virtualidad. Sí, el sector privado tiene mayor rapidez, pero nuevamente el sector privado responsable, el sector privado que hace la tarea en educación y que se esfuerza porque sus estudiantes y sus docentes, los docentes son capacitados, el estudiante recibe un contenido acorde a lo que requiere. Sería injusto decir que la ley actual no permite esa flexibilidad. Creeríamos que sí. El problema no va por ahí. El problema va porque los operadores, el regulador, tiene deficiencias propias de la realidad peruana. No cuenta con personal suficientemente en cantidad y en calificación para poder atender los expedientes que se van a ir llegando, porque los institutos privados están listos para poder licenciar sus modalidades semipresenciales o a distancia. Lo que sucede básicamente es que no hay personal para poder atender tantos institutos y eso termina perjudicando o podría terminar perjudicando no al instituto, sino al estudiante, porque finalmente es el estudiante nuestra razón del ser. Requerimos sí que el ministerio entienda esto y desde Asiste Perú estamos tratando de proponer alternativas de solución para este problema. Ajá, interesante. Lucho, ¿cómo es el caso de las universidades? Fíjate, Gustavo, yo quisiera abordar el tema de la virtualidad mirando dos componentes que permiten medir el nivel en que nos encontramos en la educación superior, no solamente al Perú, ¿no? Son dos componentes relevantes, hay más, pero el componente de acceso y el componente de calidad son efectivamente indicadores que permiten saber cómo estamos. En el acceso a la educación superior hemos tenido importantes avances en los 20 últimos años, fundamentalmente debido al desarrollo económico. Hay investigadores nacionales que señalan que el gran impulsor de la educación superior, sobre todo para el acceso y aumentar la tasa de matrícula, es el desarrollo económico del país. Eso lo menciono porque evidentemente estamos en una situación preocupante con relación a este tema. Sin embargo, la pandemia nos ha traído justamente ese elemento de virtualidad que permite que pueda incrementarse ese acceso, incorporando a la educación superior a aquellos que se encuentran fuera del ámbito jurisdiccional de los centros educativos y también a aquellos incapacitados o personas que están, digamos, en condiciones normales muy complicadas de asistir. La presencialidad al 100%, Gustavo, no digo que tiene que haber una cuota de presencialidad y entiendo que en la educación superior tecnológica con mayor razón. No discutimos que la presencialidad tiene que continuar, pero hablar de un 100% de presencialidad es regresar a una modalidad educativa del siglo pasado. Ya no podemos nosotros hablar de un 100% de presencialidad cuando ya sabemos y existen estudios
como por ejemplo el Tecnológico de Monterrey, que acreditan con mucha solvencia que la virtualidad tiene tanta calidad como lo tiene la presencialidad. Evidentemente, con las diferencias que puedan haber en algunas carreras más que en otras. Entonces, en la educación superior universitaria, a diferencia de la tecnológica, en la que ya se concluyó el proceso de licenciamiento, por lo menos el 1.0, y ya se saneó el sistema, el Estado tiene que ahora mostrarse más flexibles con los actores que se encuentran todavía en el sistema. Si de alguna manera al comienzo de la reforma había una desconfianza, porque habían instituciones educativas, muchas privadas, debo admitirlo, sin responsabilidad ni compromiso con la calidad educativa, en el ámbito universitario por lo menos ha habido una muy buena limpieza, un buen saneamiento, con las que quedan, por tanto, ya debe de aplicarse un acercamiento y procesos que sean mucho más flexibles, que permitan que las autoridades de las instituciones de educación superior tengan esa autonomía académica, esa autonomía que la ley dispone, para poder establecer y diseñar esas mallas curriculares con modalidades híbridas en donde la presencialidad y la virtualidad la elija la misma institución educativa pensando en el interés del estudiante. Interesante noticias y interesantes aportes también de Lucho que da en este momento. El tiempo nos va ganando, yo la verdad es corto, hemos dado 20 minutos para esto, este tema da para hacer un programa entero, ya desde ahora los comprometo, vamos a fijar fecha con Lucho, pero ojalá que puedan ir a cabina y hacer un programa en cabina de este tema, dedicarnos la hora para justamente hablar de este tema, porque creo que hay muchos temas en agenda que todavía no hemos podido abordar ahora, pero deberíamos abordar. Quisiera brevemente un mensaje de cada uno de ustedes, 30 segundos por favor, Andrés, 30 segundos Lucho, para ir cerrando el programa. Gracias, Gustavo. Bueno, en realidad nuestro interés son los estudiantes. Hemos realizado encuestas al interior del SISTE Perú y aproximadamente no menos de 45.000 estudiantes podrían no retornar a clases en el 23-1 si es que el gobierno no flexibiliza este retorno para los estudiantes continuadores. Es importante que el Minedo entienda que es un problema que podría causar un impacto social de significado importante para nuestros jóvenes. Perfecto. Lucho. La educación, estimado Gustavo, la educación no es de propiedad del Estado. La educación, de acuerdo a nuestra Constitución, implica libertad de enseñanza y derecho a elegir educación de preferencia. La educación no es un servicio público, entendiéndolo como que solo corresponde brindar al Estado, porque el privado responsable también tiene mucho que dar en materia de educación. Por tanto, si entendemos eso y sabemos que estamos pasando por una situación muy crítica, no existe una manera de crecer, fortalecer la educación, incluyendo, por supuesto, la educación superior tecnológica, que es la que reclama el sector productivo, sin que hayan acercamientos, construcción de confianza y alianzas entre públicos y privados para poder crecer juntos en beneficio de los estudiantes. Estimado Gustavo. Muchísimas gracias, Lucho. Muchísimas gracias, Andrés. Yo solamente voy a cerrar con una frase, ¿no? Y no lo han dicho ustedes, ¿ah? Allá los que critican la educación privada, pero son bien usuarios de la educación privada, no son de la pública. Ahí lo dejo nada más. Esa es la parte picante que sabe Lucho, ya me conoce de tiempo. No lo han dicho ustedes, lo digo yo. A título personal, por si acaso, esto es muy importante tener en cuenta. Así que, Lucho y Andrés, la próxima coordinamos por interno y los espero en el programa para analizar durante un bloque, ¿por qué no todo un programa sobre el tema de la educación superior, tanto tecnológica como universitaria? A los dos, un fuerte abrazo y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en su programa de Hablemos de Políticas Públicas. Muy buenas tardes. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.